Hola, ¿qué tal? Muy buenas, nos encontramos hoy para hablar de alimentación, de nutrición deportiva con la dietista, nutricionista especializada en nutrición deportiva, Sara Martínez. Hasta hace unas semanas su consulta estaba en Passeig de Gracia y desde enero de 2025 está un poquito más al norte de la ciudad, tocando al Hospital Clinic en Córcega 199. Su consulta la encontraréis allí y con Sara Martínez hemos hablado de dieta, de nutrición vinculada con el deporte. Os dejo con la conversación súper interesante. Estamos súper agradecidos de que nos haya recibido aquí en el centro de Barcelona. Sara, muy buenas y muchísimas gracias. Gracias a ti, Tony, por la invitación. Muy bien. Bueno, miraba por tu página web, por redes sociales, sobre todo el tema de... Te centras mucho, tienes como dos factores, como dos máximas. Por un lado, el tema de la nutrición auténtica. Si me podrías decir un poquito esto, a qué se refiere juntamente con que no haya obsesión en el tema del pesocentrismo, ¿no? Exacto. En cuanto a nutrición auténtica, nos referimos a basarnos en una alimentación, ¿no? Equilibrada, intentando evitar todo el tema de suplementos alimentarios para pérdida de peso y todo esto, sino adquirir unos buenos hábitos alimentarios, dar las herramientas necesarias para que pues las personas que acudan a consulta pues sean autónomos en su alimentación y luego también que tengan una buena relación con la comida, ¿no? Que disfruten comiendo también y del proceso, que es de lo que se trata. Vale, cuando te llegan los clientes al principio, las primeras consultas, estas máximas, juntamente por ejemplo con el descanso, con un poquito de actividad física, ¿encuentras que a la gente le suena un poquito a chino? Que son hábitos, que son un poquito... ¿Me está llevando a la contraria o me vas a dificultar mi día a día? ¿O ves que rápidamente son tópicos que les suena...? Sí, depende de la persona, pero obviamente cada vez hay más conocimiento, ¿no? de la importancia que tiene el ejercicio físico, el cuidarse, también el ejercicio de fuerza, que antes lo teníamos como un poquito más abandonado y ya desde hace unos años pues, se está viendo la importancia a nivel metabólico, ¿no? de ganar masa muscular y conservarla. Y el tema del descanso también, que aún así hay gente que continúa diciendo que el dormir está sobrevalorado y forma parte de nuestro entrenamiento invisible conjuntamente con la alimentación. Pero bueno, cada vez yo creo que hay más conciencia de cuidar todos los pilares, ¿no? que estamos hablando. Y dormir sobre todo por la noche, ¿no? Sí. ¿Qué opinión tienes sobre el tema, sobre los circuitos circadianos y todo esto, ¿no? Es decir, Sí. yo personalmente trabajé un año, casi un año, hace ya bastante, de recepcionista de noche y claro, era más jovencito y tampoco, pero como que se te revela el cuerpo. Te dice, la noche es para descansar. Sí, el tema del ritmo circadiano, ¿no? Sí, O esto es, los la ritmos. cronobiología, es súper interesante. Yo tampoco estoy muy metida en el tema, ¿vale? Pero sí que he escuchado alguna conferencia y demás en el que hablan, ¿no? De en función del momento del día, pues tenemos una síntesis hormonal, o hay algunas hormonas que se activan, otras que se inactivan, como el tema del cortisol, la melatonina, etcétera. Y esto en función de la hora del día, también de la luz solar, por eso es súper importante intentar estar sincronizados y que al menos a primera hora de la mañana veamos un poquito los rayos de sol y luego nos intentemos exponer también a última hora del día, ¿no? Para que digamos que el cuerpo sea consciente de que, vale, acaba de amanecer y ahora está anocheciendo, porque ahora con todo el tema de las pantallas, ¿no? Los que estamos tantas horas en el despacho, en la oficina, pues difícilmente en invierno no vemos la luz del día Claro. prácticamente, ¿no? Es como cuando hacemos deporte, que también hay unas sustancias también que las segrega el cuerpo. Exacto. Es decir, que... Sí, 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 sí. En cuanto al aspecto psicológico, Sí. aquí como lo trabajo muy relacionado también con lo que te decía, ¿no? Con esa predisposición de que sobre todo no caigamos en las excusas. ¿Esto cómo lo tratas? Sí, pues aquí muy importante ver la motivación de la persona, que en principio cuando vienen a consulta es porque ya algo les ha hecho, ¿no? Un clic en la cabeza para venir y se supone que tienen una motivación alta en ese momento y aparte tienen que venir con un propósito, ¿no? O sea, con un objetivo, ¿vale? Ellos tienen un propósito
y una motivación. Y siempre y cuando la motivación sea algo más personal, ¿no? Es decir, pues yo qué sé, quiero mejorar mis analíticas para normalizar mis parámetros de colesterol en sangre, o me gustaría tener más energía para jugar con mis hijos o con mis nietos. Pues esto ya es una motivación como más intrínseca, digamos, ¿no? Y siempre y cuando esté alineado ese propósito, ese objetivo con sus valores, no sé si me explico, Sí, claro. pues digamos que es más fuerte, ¿no? Que esa motivación a lo largo del tiempo se mantenga. Hay algo donde cogerte. Exacto, porque si son motivaciones igual más externas, que vienen más de lo que digan los demás, ¿no? Pues normalmente pues eso no se sostiene. Y si es un pacto con el hijo, ¿no? Como lo de dejar de También. fumar, ahí es donde hay un poquito más de fuerza, esta fuerza intrínseca Exacto. que comentas. Sí. El tema, objetivos a corto plazo, con el tema de los premios, ¿cómo lo trabajas esto para...? Sí, el tema de los objetivos, claro, importante que sean, ¿no? Muy específicos, concretos, que sean también medibles en el tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo decir quiero mejorar mi alimentación que decir, vale, pues en una semana voy a reducir, yo qué sé, pues en vez de ponerme 2 sobres de azúcar en el café, pues me voy a poner 1, ¿no? Pactar así objetivos más a corto plazo, muy concretos, que sean realistas también. No voy a decir, vale, pues igual personas que están acostumbradas a ponerse, yo qué sé, pues 5 pastillas, exagerando mucho, pero las hay, de sacarina en un café, les digas que se pongan una de repente o que no se pongan ninguna, ¿no? Entonces, bueno, que sean realistas y también que tengan un plazo de tiempo, ¿no? Pero, Sara, en cuanto a conseguir los objetivos, tú como dietista especializada, ¿hay alguna técnica para también regir un orden y más que nada para enseñar un camino a seguir al paciente, al cliente? Sí, está la técnica SMART, que es lo que comentábamos ahora, ¿no? Que es un acrónimo inglés que digamos que sus siglas serían específicos, los objetivos deben ser específicos, medibles, realistas, importantes para la persona y temporales, ¿no? Que los podamos medir en el tiempo. De ahí el fijarnos objetivos a corto plazo, también como comentabas, o incluso a medio y largo plazo, para que la persona pues, pueda hacerse un mapa mental, ¿no? de las distintas fases del proceso. ¿Cuántas veces, seguramente cada persona, cada metabolismo es un mundo, pero de forma genérica, ¿cuántas veces se pueden comer o hay que comer al día? Pues, a ver, esto, claro, depende mucho del estilo de vida de la persona. Yo soy partidaria de hacer entre 3 y 5, ¿vale? Pero, repito, depende mucho del contexto de la persona, del nivel de actividad física que haga, de su trabajo, ¿vale? De también sus apetencias, porque hay gente que igual no les pidas comer más de 3, y hay personas que igual necesitan más de 5, pero por lo general yo recomiendo de 3 a 5. Aunque siempre y cuando lo que la persona coma a lo largo del día, digamos, cubra sus necesidades tanto de energía como de nutrientes, los distintos nutrientes, estará bien. Pero sí que es verdad que vamos a favorecer mucho más las digestiones cuando hacemos 3 o 5 comidas que cuando metemos en 2 comidas todo lo que necesitamos al día, ¿no? Entonces se optimiza mucho más si hacemos comidas un poquito más frecuentes. Porque en función del metabolismo hay una cantidad, ¿trabajas más bien con total de kilocalorías al día? O, por ejemplo, la distribución también es muy importante, aquello que dicen de desayunar como un rico, el almuerzo como el príncipe y algo como un pobre, la cena, así, ¿no? la cena como un mendigo, un pobre o algo así. Sí. Esto sí, estos chascarrillos... Bueno, regulín. O sea, realmente no es que el desayuno sea el más importante del día, pero yo creo que cada ingesta tiene su importancia, sobre todo, ¿no? Pues desayuno, comida y cena. Y en las guías ya nos dicen que más o menos el aporte energético entre la comida sería como la ingesta que más energía nos debería aportar y
luego la cena y luego tal vez el desayuno. Pero sí que es súper importante el desayuno porque es el que nos ayuda a romper con este ayuno nocturno, ¿no? Y el que se supone que sí, desayunamos como tiene que ser, es decir, con alimentos reales y saludables, pues nos va a aportar la energía suficiente para afrontar como Dios manda el día que tenemos por delante. Antes de y aquí ya entramos un poquito en el tema de la nutrición deportiva, antes de un entrenamiento, por ejemplo, ahora entraremos un poquito que va muy relacionado, ¿no? La actividad física y la nutrición deportiva muy vinculada a la alimentación, pero como estábamos comentando esto del ayuno a la hora de romperlo y demás, una persona que se levante y vaya a hacer deporte, por ejemplo, antes de ir a la oficina a trabajar, o hacer un oficio, un trabajo un poquito más físico, pero antes de ese deporte, de buena mañana, 15 minutos antes de hacer deporte, ¿qué nos tenemos que llevar? Después de 7, 8 o 9 horas sin llevar nada al estómago. Claro, o sea, si va a hacer deporte inmediatamente, aquí lo ideal no sería comer demasiado o comer algo pues muy ligero como una ración de fruta o un yogur y un café o un café con leche, algo así de fácil digestión, porque en 15 minutos difícilmente lo podamos digerir, ¿vale? Y yo también soy partidaria de que la persona vaya desayunado o desayunada antes de hacer el ejercicio, pero claro, nos encontramos con esto, ¿no? Igual tenemos muy poco tiempo y preferimos igual ir en ayunas antes que perder una hora entre que desayunamos, digerimos y vamos al gimnasio, que igual ya no podemos hacer ese entrenamiento. Entonces, en estos casos, pues siempre y cuando la persona haya hecho una buena cena y el día anterior le haya aportado la energía suficiente también, pues puede hacer un entrenamiento quizá un poquito más no tan intenso, que le requiera tanto esfuerzo, y luego desayune bien. Exacto, y luego desayune bien. Sí, sí. En cuanto a, ya entrando también ya más en todo el tema de la competición, sobre todo se tiene que diferenciar a la hora de hacer deporte y de qué manera incide en la alimentación cuando el deporte es más bien cardio o es de fuerza, o el deporte, seguramente también tienes clientes que sean deportistas, y un poquito aquí cómo se ve afectada la alimentación. Sí, pues principalmente, ¿no? La diferencia entre deportes de resistencia y de fuerza, lo más relevante, digamos, sería el hidrato de carbono. ¿Vale? En deportes de resistencia pondremos más el foco en el hidrato de carbono, que es como ese combustible principal del músculo, ¿no? que se almacena en forma de glucógeno muscular, y si no aportamos suficientes carbohidratos nos faltará gasolina y no podremos rendir. Y luego en los ejercicios de fuerza, obviamente también son súper importantes los carbohidratos, al igual que todos los macronutrientes, ¿no? Grasas y proteínas, pero quizá aquí también vamos a poner más énfasis en la proteína y en que después de los entrenamientos de fuerza haya una buena recuperación con alimentos más proteicos también. Pero bueno, realmente son importantes, como he comentado, todos los macros. Y hay mucha diferencia también entre la preparación, por ejemplo, ante una competición importante, la semana de antes, por ejemplo, ¿de qué manera cambia la alimentación de un deportista? Sí, claro, si hablamos de deportes de resistencia, hay bastante diferencia, porque en los días previos a, por ejemplo, una maratón o alguna trail, ¿no? De estas que ya son palabras mayores, que se están días y días corriendo, pues aquí vamos a hacer una dieta de carga con hidratos de carbono. Y entonces son dietas que te salen los hidratos hasta por las orejas, y tal vez la proteína pues no la incorporamos en tanta cantidad. Entonces aquí sí que va a haber diferencia, porque nuestra prioridad es hidratación principalmente y carbohidratos, ¿vale? Y luego, fuera de temporada, pues sería un poquito más como alimentación equilibrada, poniendo énfasis también en grasas saludables, proteína, un buen aporte también de hidrato de carbono para favorecer esa recuperación muscular de después. Y sobre todo, obviamente, en fase de recuperación, la hidratación muy importante, ¿no? Sí, súper. Es decir, Sí.
aquí la pregunta un poquito que tenía formulada es cuánto tenemos que beber al día, pero sí que estoy seguro que los días después de un gran esfuerzo, claro, el cuerpo te pide agua de una manera... Sí, de hecho, después del deporte lo que se recomienda es hidratar con el 150% del peso perdido. Es decir, si igual hemos perdido 1 litro o 1 kilo de agua, deberíamos hidratar en las 6 horas siguientes con al menos 1,5 litros. Y también un buen aporte de sales, porque con el sudor también perdemos bastantes sales minerales que tenemos que hidratar, que recuperar o bien con los alimentos o con alguna bebida isotónica también. Y en cuanto a las necesidades hídricas, ¿no?, de agua, hay guías que nos dicen que lo ideal sería aportar entre 1 mililitro, 1,5 litros por caloría consumida. Y eso es por lo que me suelo regir yo a la hora de pautar la hidratación a mis pacientes también. Vale. O deportistas. Continuando con el tema un poquito del agua, ¿qué piensas? Bueno, ¿qué hay de científico sobre el tema de no comer durante la comida, no comer en fase de digestión? No beber, perdona. Vale. No beber, el comer, el no beber durante la comida o beber excesivamente, ¿de qué manera afecta a la digestión? Y también cómo afecta una vez que acaba la comida. Bueno, claro, lo ideal es hidratarnos durante todo el día, porque sí que es verdad que hay gente que dice, mira, es que yo no tengo sed durante el día y luego en la comida o en la cena me bebo pues 6 vasos o 1,5 litros. Pues esto igual es demasiado, porque nos dificultará quizá la digestión y también hará que nuestro estómago, ¿no?, esa bolsita donde metemos todos los alimentos que nos vamos comiendo, pues se va a llenar y quizá nos va a quitar el apetito también. Entonces, lo suyo es intentar ya empezar desde primera hora de la mañana con 1 o 2 vasos de agua, al menos. Y antes de irnos de casa, por ejemplo, pues otro vasito. A media mañana otro. O aprovechar que nos levantamos para hacer alguna llamada en la oficina o lo que sea, o ir a hacer alguna copia, alguna impresión o lo que sea, para ir a la fuente y rellenar nuestra botellita y forzarnos un poquito a hidratarnos. Sí, el no esperar a tener sed y que luego también hay hay una relación muy estrecha con el tema mental, es decir, sí, un vasito de agua en un momento o de estrés o antes de una reunión o antes de... también parece mentira, pero que al final somos un gran porcentaje de nuestro cuerpo es agua, ¿no? Y al final si le das un poquito de agua parece ya que hidratas al final, ¿no? Al final todo fluye mucho mejor. Incluso para el pensamiento, para el rendimiento en el trabajo ¿no?, a la hora de pensar. Cuando estamos deshidratados nos cuesta todo mucho más, nos puede dar dolor de cabeza y es súper importante también para las digestiones, ahora también en invierno, ¿no?, para tener bien hidratadas las mucosas y evitar que se agarren ahí los virus y podamos tener pues más resfriados y demás, así que es súper importante hidratarnos bien. Muy bien. Y bueno, perdona, para el tema de los deportistas también una manera de ver, un método práctico de ver si estamos bien hidratados o no, es mediante el color de la orina. ¿Vale? O sea, ¿Solo para deportistas o para...? En general para todo el mundo, pero en deportistas antes de una competición o así, pues yo siempre recomiendo que miren el color de la orina para ver si estamos bien hidratados. ¿Y cuál es el color? Pues digamos que la primera orina del día suele ser más oscura porque está más concentrada. Piensa que llevamos muchas horas, ¿no?, sin beber ni comer nada. Y luego a lo largo del día, cuanto más clarita sea, mejor. No te diré transparente porque igual estaremos sobrehidratados, pero amarillo muy pálido. Vale, para antes de la competición. Sí. Muy bien. En cuanto a dietas cetogénicas, vegetarianas, veganas, ¿cuáles son las que mejor casan con, en primer lugar, con la sociedad en general? Un poquito que seguramente es gran parte de los pacientes que se acercan, y luego también en el ámbito más específico del deporte. Vale, el tema de las dietas vegetarianas y veganas, siempre y cuando la dieta esté bien planificada, es totalmente compatible con un estilo de vida saludable, con deportistas y demás. Y sobre todo prestaremos mucha atención en que haya un buen aporte proteico a nivel de los vegetales, obviamente, un buen aporte de omega 3 también, de hierro,
y por supuestísimo de B12, que ahí sí que se tendrán que suplementar con B12, ¿vale? Que la B12 es una vitamina que la aportamos a través de los alimentos de origen animal. Y aunque la persona sea ovo-lacto-vegetariana, ¿no? Es decir, que consuma huevos y lácteos, importante también que incluya la B12. Y me habías preguntado, perdona. No, si más que nada si las dietas como la cetogénica o la vegana, o al final es una combinación un poquito de, todas son complementarias, ¿no? Y al final y también el metabolismo y en función también del perfil de la persona, pues te va a ir bien un poquito de una cosa, tampoco el centrarse a veces o ir al límite, a lo mejor en dietas así que son un poquito más extremas como puede ser la paleo o demás, pues al final... O la cetogénica también, ¿no? La cetogénica, creo que hay algún estudio que dice que puede ser útil en algunas personas con epilepsia o para perder peso de manera pues, más drástica, más rápida, pero bueno, siempre que se quiera practicar cetogénica debe estar súper bien supervisada por un profesional, por un nutricionista, porque si no nos podemos poner en riesgo nuestra salud también. Piensa que la cetogénica eliminamos nuestra principal fuente de energía, que son los carbohidratos. Entonces hay que vigilar y tampoco demuestra... los estudios que hay alrededor de la cetogénica y personas, por ejemplo, que la han practicado para perder grasa, no demuestra que sea, más allá de los 6 meses, más efectiva que una dieta hipocalórica al uso bien equilibrada. Entonces, bueno, tampoco es fácil de llevar, o sea que no sería válida para todo el mundo. Y... Además, la cetogénica tiene como... las grasas entran en juego, eliminas los carbohidratos, pero hay que entender qué tipo de grasas, es decir, aquí Exacto. Sí que sobre todo yo creo que si estamos diciendo al mismo tiempo de que se eliminan grasas, pero hay que consumir grasas, claro, es muy importante que el paciente tenga claro de qué grasas estamos hablando. Claro, no es lo mismo la panceta que el aceite de oliva. Por eso, ¿no? Es decir, que estamos hablando de grupos de alimentos y de cosas muy específicas que necesitan una orientación por parte de los profesionales. El otro tema, a ver, otro aspecto que ahora se me ha ido, no me acuerdo ahora de... Oh, ¡qué rabia! Ah, sí, claro, porque hablabas del tema de la epilepsia, dietoterapia. Es decir, también la alimentación, es decir, aquí me parece que es una cosa bastante de estas últimas décadas, ¿no? El tema de que la alimentación... no para solucionar una enfermedad, pero sí para complementar todo el tratamiento farmacológico. Sí. Esto es sorprendente. Sí, esto que decía Sócrates, ¿era? ¿O quién? El filósofo, que la alimentación sea tu medicina. Vale, puede ser, sí. Creo que era Sócrates. Pues somos lo que comemos, ¿no? Somos lo que comemos, en definitiva, totalmente. O sea, en función de la patología, pues con la alimentación, pues podemos ayudar conjuntamente con la medicación, si es necesaria, pues obviamente a mejorar esos parámetros de colesterol en sangre o las glicemias, ¿no? El azúcar en sangre para una persona que igual esté en prediabetes o un diabético tipo 2, ¿no? Que son aquellos que se han convertido en diabéticos, digamos, por una obesidad, un sobrepeso importante y, bueno, incluso las migrañas, en intolerancias o patologías digestivas. En definitiva, con un montón, en función de la enfermedad, pues con la alimentación podemos mejorar mucho. Y también para atacar el tema del estreñimiento, bueno, la parte, obviamente, del aparato digestivo, que al final la comida va para el aparato digestivo, colon irritable, parece mentira que, pues eso, ¿no? Que hay enfermedades, y como decimos, ¿no? Sobre todo con el tema de la receta médica detrás, ¿no? Pero que muchas veces pasa eso, el médico te envía hacia la dietista, hacia la nutricionista vamos a ver también desde la alimentación cómo puede ir de la mano. Exacto, sí, totalmente. Para ir acabando, el tema de fertilidad. Sí. Hay aquí factores ambientales, el tabaco, las drogas y demás, pero también la alimentación. ¿Hay una dieta por eso para la fertilidad? ¿O esto...? Bueno, hay alimentos, hemos escuchado en alguna ocasión que si los huevos, las ostras, el chocolate, el café... Bueno, sí que para personas que estén, tanto para el hombre como para la mujer, es súper importante la alimentación aquí. Favorecer una alimentación antiinflamatoria, ¿no? Rica en antioxidantes, en
en ácido fólico también, en omega 3, grasas saludables, que sea equilibrada y con mucho antioxidante para ayudarnos en esta Antioxidante, etapa. Perdona, dime. ¿Antioxidantes de qué grupo de alimentos estaríamos hablando? Vale, antioxidantes, sobre todo el grupo de hortalizas, verduras, frutas. También los encontramos en algunos cereales integrales, compuestos que hay en las legumbres, o sea, realmente en la alimentación vegetal encontramos muchos antioxidantes. El té verde también contiene muchos antioxidantes. Hablabas del chocolate, ¿no? Creo, o sí, el café, claro. pues también tiene bastantes antioxidantes. Entonces, bueno, que sea principalmente alta en alimentos de origen vegetal, intentando evitar los alimentos que puedan ser más proinflamatorios, digamos, ¿no? Más los procesados, ricos en azúcares, aditivos, grasas más saturadas, que son las que, digamos, pueden elevar nuestros parámetros de colesterol en sangre y triglicéridos en sangre, y están en pues, la bollería industrial, todo el tema de las carnes procesadas, todo este grupo de alimentos. Sí. Vale. Y acompañado de una vida saludable. Esto por supuesto, ¿no? Porque si nos centramos solo en el tema de la alimentación, pero luego también al final somos animales. Sí, y una buena gestión del estrés también, muy importante. Súper importante esto. La parte psicológica. La parte psicológica, que también viene relacionada con la parte de lo que comemos, porque el 90% se sabe de la serotonina, que es la hormona encargada de regular nuestros estados de ánimo, se sintetiza en el intestino, ¿vale? Y a la vez esta hormona es precursora de otra hormona, que es la melatonina, que hemos hablado antes, ¿no? Que es la que se encarga de regular nuestros ciclos de sueño-vigilia. Entonces, si tenemos un intestino sano, comiendo bien, obviamente, y con un buen estilo de vida, daremos las óptimas condiciones para sintetizar a tope esta serotonina y esta melatonina, y entonces nuestro descanso será mejor, nuestro estado de ánimo será mejor, podremos gestionar mejor el estrés y en general todo nos irá mejor. Decía, ahora me ha venido Pau Freixas, un director de cine, que decía hoy, muy estresado, ¿no? Se fue a vivir a Vilanova la Geltrú, muy cerca, bueno, porque de pequeño sus abuelos, las vacaciones las hacía allí y veía que el mar al final, el infinito, le daba esa tranquilidad, porque él llevaba un estrés también, director de cine muy reconocido, y decía, el nervio, dice, he tenido que, durante mucho tiempo como que no se escuchaba el cuerpo, entonces le explotaba, le petaba el cuerpo por diferentes, y de golpe decía, ay, esto es algo que he comido mal, Y dice, cuando empecé a escucharme el cuerpo y a colocar esto, exacto, de golpe el estómago, todo como que coge todo un sentido, ¿no? Y de golpe no es que haya mala digestión o de algo, ¿no? Es decir, es que la cabeza baja hasta el estómago. El eje intestino-cerebro, o sea, estamos súper conectados y separar la mente del cuerpo es que no es posible. Sí, y vinculado también con la fertilidad, en el momento que hay parejas que, pues eso, ¿no? No se queda embarazada la mujer, en el momento que dejan de que eso sea un objetivo, ¿no? Como que te olvidas, ¿no? Entonces, te quitas la presión y de golpe es cuando las cosas fluyen. Sí. Bueno, para acabar, Sara, el tema de, entramos en el 2025 ahora próximamente, pero bueno, después también siempre hay objetivos, luego vendrá el verano, la operación bikini y demás, y sobre todo es eso, ¿no? Es decir, con los pacientes, acompañarlos y sobre todo lo que estábamos diciendo, ¿no? La parte psicológica de tranquilidad, objetivos paso a paso y también con una mirada en el largo plazo. Exacto. Sí, ¿no? Sí. Es decir, que ¿algún deseo personalmente, profesionalmente? Para... Bueno, tengo muchos, pero... ¿Para tus pacientes? Para mis pacientes, pues con lo que me quedaría es que disfruten del camino, que cuidarse no es, o sea, la salud no debería ser como una meta, un objetivo, sino eso, disfrutar del camino, porque, ¿no? O sea, los beneficios que nos aporta un estilo de vida saludable y una alimentación equilibrada y demás son muchísimos, y ya lo hemos ido hablando en el podcast de hoy, y que también tengan en cuenta que no hay alimentos buenos o malos, que todo depende del contexto y que podemos comer prácticamente de todo y siempre y cuando haya un equilibrio, ¿vale? Y súper importante también poder disfrutar de la comida y tener una buena relación con la comida.
Muy bien. Pues nada, seguiremos estos consejos. Para los que nos están escuchando, que quieran contactar contigo, tienes una página web, Sara Maes. Sara Maes Nutrición, ¿Sí? ¿Vale? de Martínez Esteban, saramaesnutrición.com, y luego en Instagram soy la nutrición_insta. Muy bien. Pues el juego de palabras. Sara, muchísimas gracias, Gracias por, a ti, pues eso, por haberme recibido aquí en Passeig de Gracia placer. 118 y próximamente hacia el Hospital Clinic. Mucha suerte. Gracias. A ti. Chao.